hoy 1 de diciembre, le decía, se cumple un mes de la tragedia ocurrida en Waldos, bueno, algo que marcó, como usted sabe, a nuestra comunidad, a nuestro estado, a nuestro país, con esta tragedia que dejó 24 personas fallecidas, 16 personas lesionadas, personas de todas las edades. Ocurrió en el primer cuadro de la ciudad, en el centro de Hermosillo. Bueno, ¿cómo vamos con esta investigación? Hoy habrá anuncios, avances importantes de acuerdo al gobernador del estado y bueno, ¿qué ha ocurrido en este mes? Para hablar de este tema, para analizar, saludo con gusto esta mañana a Jesús Alberto Ibarra Félix, es periodista independiente, también experto en periodismo de investigación y académico de la Universidad de Sonora. Jesús, muy buenos días, qué placer saludarte. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a tu audiencia. Gracias. ¿Cómo ves, cómo vamos en este caso? Se cumple un mes hoy de la tragedia de Waldos, que dejó 24 personas fallecidas, 16 lesionados. Y bueno, hay anuncios por parte del gobernador de que hoy se dará avance importante o avances importantes en este caso. Mira, Karina, hemos visto, sí, en pronunciamientos en redes sociales y comunicados de la Fiscalía. Lo cierto es que a un mes de que ocurrió el estallido del transformador que cobró la vida de 24 personas, no conocemos todavía cuántos de los socios de conformación del corporativo que controla Waldos han sido citados o se les ha solicitado declaración. No tenemos una idea clara del sentido de esas declaraciones y en realidad no sabemos, a pesar de que la Fiscalía afirma que ha citado a altos funcionarios, no sabemos de qué rango son, no sabemos de dónde son, no sabemos qué funciones tenían, qué responsabilidades tenían. Realmente no sabemos nada, Karina, de lo que la Fiscalía haya tomado como declaración o como investigación pericial. Tenemos un inventario enunciativo de algunas acciones que por procedimiento o ley debe hacer la Fiscalía o los, las personas que realizan las diligencias, pero no sabemos realmente gran cosa a un mes de que esta tragedia ocurrió y que, como se ha mencionado en tu espacio y hemos mencionado también en otros medios, es el resultado, Karina, de una cadena de omisiones por parte de las autoridades estatales y locales de protección civil, así como de omisiones de los propietarios del inmueble y de Waldos Solar Mar de México, SASB. Sí. Entonces, será interesante ver la postura, el anuncio, o lo que tenga que anunciar el gobernador Durazo hoy más tarde, para tener un panorama claro. Pero tanto anuncio de que se va a avanzar o se va a dar a conocer un avance sobre un tema tan importante, no augura algo que realmente cambie la trayectoria de los hechos o que dé un acceso real, verdadero, a la justicia, a las víctimas directas de esta tragedia que ha enlutado Hermosillo en el último mes y que activa en la memoria de la comunidad, activa también en, las alertas por corrupción, porque hay muchos componentes similares a lo que caracterizó o bien lo que provocó el incendio de la guardería ABC hace ya 16 años en Hermosillo. Así es. Jesús, ¿qué tan creíble es este caso, esta investigación? Yo destacaba en redes sociales, y lo he dicho aquí, que he notado como un cierto hermetismo, no un cierto, sino un completo hermetismo en el caso. Es decir, si no hay una conferencia de prensa para quienes no forman parte de esta comunidad de los medios de comunicación y del periodismo, es muy difícil que uno pueda tener preguntas de frente y respuestas de las autoridades. Es decir, la última conferencia que se dio en vivo y a todo color fue el 3 de noviembre, 2 días después de la tragedia, un lunes. Después de esto, solamente se han manejado comunicados de prensa o avances en producciones audiovisuales. Entonces, ha estado cerrado no solo el Estado, sino el ayuntamiento, en el caso Waldos, y no hay manera de que la prensa pueda cuestionar y pueda, pues de alguna manera, informar debidamente. Sabemos que hay más de 553 procesos, de acuerdo a datos de la Fiscalía, en el caso de investigación,
553 actos de investigación. Entonces, las familias no quieren hablar. Me parece también muy raro. Yo creo que una o dos familias son las que nos han dado entrevista. No, no se toca el tema de Waldos ni en el ayuntamiento ni en el estado. Tuve el secretario de salud el viernes pasado, dijo que no podía hablar del tema de salud de lesionados particularmente o prácticamente de una lesionada que estaba. Entonces, haciendo así como un análisis, pues hay un hermetismo, se continúa a un mes con un hermetismo en su totalidad sobre este caso. Sí, Karina, del hermetismo estamos transitando rápidamente a la opacidad, y la opacidad solo es característica con el tiempo, Karina, de situaciones que se quieren guardar en secreto para que el público no las conozca, y la opacidad también, recordemos, que protegió mucho durante años los muros de corrupción en torno a la guardería ABC. Aquí es lo que hemos encontrado, contactando ayuntamientos, solicitando cosas por transparencia a ayuntamiento y a gobierno del estado, es que ha sido más rápido el ayuntamiento de Hermosillo para empezar a declarar todo como reservado, Karina. Licencias de uso de suelo, revisiones de protección civil, datos digamos, de a quién pertenece el inmueble o el terreno. Todo eso nos ha sido respondido como reservado, o que no existen sus archivos. O sea, no quieren hablar del tema y argumentan que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República, supongo, o es el argumento. Así es, tanto para solicitudes de entrevista como para solicitudes de transparencia, simplemente para la ciudadanía y los periodistas es imposible que el Ayuntamiento de Hermosillo brinde información, cumpla con una labor fundamental que es parte de su servicio, aclarar temas como este, o bien poner a disposición de periodistas documentos clave que pudieran ayudarnos a entender qué es lo que pasó, qué omisiones se cometieron y quiénes eran los funcionarios o funcionarios que debieron haber actuado, advertido, sancionado o revisado las instalaciones o el terreno de Waldos. Por el lado del gobierno del estado, lo que hemos obtenido es respuestas donde todavía no se declaran los documentos como reservados y que dan algunas pistas, ¿no?, en torno a la serie de revisiones que Waldos, digamos, a las cuales Waldos fue sometido a lo largo del tiempo, principalmente de 2019 hasta 2025, pero que, digamos, al momento es insuficiente todavía o no es concluyente para tener un panorama completo. Lo que sí podemos decir es que las últimas revisiones de protección civil estatal a tiendas de la cadena Waldos no fueron en Hermosillo, sino en el Río Colorado. Con fecha de, 2025 en el Río Colorado, y en Hermosillo las últimas las realizaron, desde 2019 empiezan a ser revisadas en Hermosillo, pero no hay recientes. Las últimas fueron en San Luis Río Colorado. Sí. Karina, bueno, habría que revisar con mayor detalle este listado o esta respuesta, pero en revisiones recientes a Waldos en Hermosillo no hemos encontrado todavía por parte de Protección Civil Estatal. Y sobre otro detalle que comentas, de que solo hay videos o comunicados en redes sociales. Por parte del gobierno. También este lenguaje, ¿no? El gobernador Durazo ha prometido transparencia y justicia, pero también en su último mensaje, el tono y el lenguaje del mensaje del fiscal Rómulo Salas la semana pasada se crecía, lo cual parece, hay que recalcarlo, un switch importante en el tono de la narrativa, y que esperemos no cambie el sentido o la dirección de las investigaciones que está haciendo. Y bueno, ¿por qué tanto silencio también? Es extraño, si recuerdas, cuando ocurrió el incendio de ABC y meses y años posteriores, el desencanto o el sentimiento de la comunidad era enorme contra la autoridad y contra los dueños, y aquí no se ha reflejado eso, al menos en el primer mes. Es extraño y llama mucho la atención. Desconozco el porqué, pero es un tema que realmente creo que necesita más análisis o más ponderación. Pues ¿cómo si los que podemos acceder o queremos acceder para informar
¿de dónde sacas? Ni modo que inventemos información, Ibarra. O sea, Así yo es. como titular de este espacio tengo semanas pidiendo un mes entrevistas y apenas me daban una el viernes y fue una burla la entrevista que me dieron para no decirme nada porque no me podían decir. Entonces, ¿cómo informamos? Pues vienen otras notas que superan. O sea, ¿realmente crees que le están apostando al olvido? Además, sin dejar a un lado, hay todo un aparato operadores atrás de este caso, o sea, porque hay funcionarios estatales trabajando directo también con las víctimas, ¿no? Sí, aquí, Kevin, hay que puntualizar lo siguiente. Lo comentábamos en algún espacio previo con Héctor Yomans el mes pasado. Em, Mira, Waldo Zona del Mar de México es una de las cadenas de comercio al por menor más rentables, más grandes, más importante de México. Justo antes del incendio del 1 de noviembre, Waldo se preparaba ya en su estructura corporativa, digamos, sus acuerdos entre socios y apoderados legales para reforzar la cuestión patrimonial del corporativo Sí. y profesionalizar aún más la estructura jurídica, con dos intenciones. Una, salir a la bolsa de valores en México y tratar de hacer lo mismo en el sistema estadounidense, colocando bonos o haciendo una oferta pública ante la bolsa o la SEC de Estados Unidos. Uh-huh. Y previamente a eso también, Waldos en agosto de este año realizó una asamblea extraordinaria para designar a una apoderada legal como la única representante de Waldos para hacer trámites ante la Comisión Federal de Electricidad. Estos dos temas hablan de una estrategia de posicionamiento más agresivo ya a corto plazo del corporativo, de un crecimiento en expansión importante que ya hacía elevar la mira más allá de México. Sí. Y probablemente también una mayor agresividad para más apertura de tiendas a lo largo de México. Uh-huh. Planes que por lo pronto seguramente Sí, tuvieron que... la tragedia de Hermosillo Uh-huh. se han visto frenados. Y también, Karim, hay que decirlo, se trata de un grupo económico de poder bastante importante. Los 4 socios de conformación de Waldos, Carlos Credi, Sion Memun, Teresa Cohen y Flor Coap, han abierto en total entre los 4 más de 120 empresas en México en los últimos 20 años y están asociados, al menos entre ellos, 2 de ellos o 3 de ellos, en 104 empresas. Si recuerdas, el fiscal ha dicho que ha solicitado más de 198 documentos que pertenecen a la estructura o que podrían pertenecer a las operaciones de negocios de esta empresa, y es por eso, se trata de un conglomerado, de un corporativo bien complejo, bien Karina, fuerte, pues bien fuerte, al cual no permite llegar directamente a los socios de conformación. Sin embargo, bueno, vamos a esperar a ver en qué termina, pero es un grupo económico bastante poderoso, diversificado, bien colocado en el comercio al por mayor, con una importante participación en el ramo productivo del fast fashion o las tiendas de moda que proliferan o que son altamente rentables en 70 sectores populares por los precios a ropa nueva. Y también se han diversificado mucho en el tema de bienes raíces y financiero, no únicamente en México, sino en Estados Unidos. Este es un grupo con presencia transnacional, diversificado, poderoso, influyente, y no hay que descartar la variable del poder económico como una de las que está enfrentando ahorita o que está sopesando ahorita tanto el Ayuntamiento de Hermosillo como el gobierno del Estado. Sí, porque bueno, ya lo hemos visto, se pone por encima el tema de la economía, el desarrollo económico, que por encima de pues la protección de las personas, y aquí lo que no queremos es la repetición de este tipo de hechos. Está el de la guardería BC, Beer House en San Luis Río Colorado, con 13 víctimas, y también acá en Hermosillo con Waldos. Estaba revisando la cuenta oficial de Waldos de Instagram. El último comunicado que ellos colocaron fue el 8 de noviembre. Hemos visto, Jesús, en redes sociales, pues lacito negro de luto, apenas como que están saliendo a hablar ahí autoridades de ciertos temas, los que ellos quieren, los que ellos eligen.
Yo creo que el día de hoy, lo que se diga el día de hoy del caso, porque no solamente es en el tema de justicia, o sea, también es en el tema de no repetición, en el tema de prevención. Se está hablando ya de una estructura que se está trabajando en materia de protección civil para que este órgano, bueno, sea autónomo, tenga autonomía, protección civil. Ya se dio un anuncio de un presupuesto para el próximo año de más de 50 millones de pesos, etcétera. Pero vamos a ver qué surge hoy, qué se dice hoy, y yo creo que sería interesante porque lo de hoy nos daría como el pulso para saber hacia dónde va esto, ¿no? Sería un interesante corte de caja si hay algo nuevo que aportar o una revelación que realmente compruebe que el caso se va a judicializar, Karina. Si no hay nada de eso, si no hay más que condolencias y pedir empatía por las víctimas y solicitudes de secrecía de la información en vez de transparencia, entonces solo será gaseo de luz, Karina, y esperamos que ese no sea el caso. Solo quisiera reflejar el tema del poder económico. Si recuerdas, claro, es una de las variables más importantes que siguen caracterizando a cómo se ha manejado o, digamos, la impartición de justicia en el caso ABC, pero el poder económico de esos socios de ABC, Karina, palidece con el poder económico del grupo corporativo detrás de Waldo Dólar Mar de México. No hay nada que ver. Está en otro nivel, es un alcance transnacional. Y bueno, para compartir con ustedes, yo traté de establecer contacto directamente con los socios de conformación de Waldos, pero hasta donde llegué fue con Diana Yaneli Mendoza Rivera, que es la apoderada recurrente de Waldos de Mar de México, y no quiso hablar. Ni van a hablar, Jesús. Me canalizó con su asistente a la vez me canalizó con la Agencia de Relaciones Públicas que escribe estos comunicados que hemos visto en redes sociales, Alma López, y la única respuesta fue: Jesús, gracias por el correo, no te podemos ayudar, esto se está investigando. Entonces hay una secrecía completa, porque no únicamente es justicia lo que está en juego, Karina. Claro que no. Es el futuro del corporativo a nivel transnacional. Claro, comprendemos y entiendo lo que nos estás haciendo como esta comparación, que si lo que vimos en 16 años para un tema de justicia, en el caso ABC, siendo socios no transnacionales, entiendo lo que quieres poner o comprendo como en contexto. Imagínate qué va a pasar con esta empresa y con estos dueños o con estos directivos que son a nivel transnacional. ¿Llegará la justicia a este caso y sobre todo a este nivel o a estos niveles? Y bueno, aquí nos tendrán que dejar muy claro las autoridades. Recuerda que viene también un año electoral importante, bueno, 2026 y 2027. Sí. Entonces yo siento también que tienen toda una estrategia por los perfiles, por los involucrados, por no trastocar ciertas líneas ahí que pudieran afectar. Y bueno, yo voy ya a tener como este beneficio de la duda para el día de hoy, pero si a mí ya a título profesional y personal, yo sí creo que ha habido un completo hermetismo en el caso y que sí han intentado, no quiero decir carpetazo, pero sí un tema de dejar ahí lo menos posible visto este tema, es como darle la vuelta a la página, pues, ¿no? Sin duda, Karina, a la par de la variable económica, del poder económico, que en este caso es de orden transnacional, la variable política de los cálculos electorales podría estar afectando la racionalidad de los agentes involucrados, hablando del Ayuntamiento de Hermosillo, desde el alcalde hasta Protección Civil, y claro, en este caso de la Fiscalía, ¿no? Así como las ramificaciones que una destitución, inhabilitación o judicialización de un personaje o perfil o exfuncionario podría tener. Y creo que, sin embargo, estas dos variables no deben anteponerse ni deben tener mayor peso en lo que es la impartición de justicia y la judicialización del caso. Coincido. Lo que hemos visto en el último mes es un desempeño decepcionante, que no le da acceso a la justicia a las personas afectadas, que son las víctimas, esas 24 personas que murieron. Mira, yo he sabido, tengo información ya para cerrar, Jesús,
que están ofreciendo hasta empleo a las familias. Hay muchas cosas que yo no puedo comentarlas. Tengo manera de confirmarlas, pero no voy a como a esperarme un poco para poder ahondar más en este asunto, pero tengo información que de verdad nos habla mucho del tema de revictimización, el tema de también, pues, de abuso de autoridad también en muchos casos. Y bueno, hay temas que, como digo, vamos a esperar que surge hoy, pero creo que sí es importante hablarlos y haciendo comparaciones con el caso ABC, así como Jesús, es interesante ver si las coincidencias, pero también cómo esta maquinaria pues se mueve y se mueve de manera rápida, hablando de involucrados en el caso. Te preguntan y bueno, comentan también por acá, ¿qué pasaría con los empleados de Waldos? Eran muchas familias que dependían de ese empleo y también empleos directos. Decía que el último comunicado fue el 8 de noviembre. No hay mucho sobre este tema. De manera extraoficial tengo yo datos, Jesús, de que sí están citando a los trabajadores de Waldos de esa, de ese punto en otras tiendas, pero recordemos que están cerradas, ¿no? No he tenido actualización de cómo está actualmente o qué han encontrado en las distintas sucursales del estado. No sé si tú tengas información. No, Karina, no, sobre ese tema no me he concentrado todavía, me he concentrado más en lo que es obtener documentos públicos o trazar la ruta del dinero detrás del poder económico que sostenta a Waldos a nivel internacional, así como los socios de conformación, que me parecen a mí 4 actores clave Sí. que tienen muchas cuentas que rendir ante este caso y que han estado operando a través de sus apoderados legales, a través de agencias de Ujú. publicidad que les manejan los boletines y que están completamente cubiertos ahorita por la opacidad y esperemos no, porque este es un precedente lamentable, pero importante en el acceso a la justicia personal. Esperemos que no sea impunidad. Ojalá que no reine la impunidad, ni que corten, como siempre, el hilo por lo más delgado, sino que realmente haya justicia, porque también hay inconformidades con la persona ahorita que está de titular, por ejemplo, en el tema de protección civil, que está encargado de despacho. Hay todavía muchas cuentas por rendir y vamos a ver qué se dice hoy y qué se habla también de los dueños, qué se habla de los involucrados, llámese autoridades municipales, estatales, los propietarios de esta empresa y por supuesto lo que no queremos es que reine la impunidad ni que pasen 16 años como en el caso de la guardería ABC para ver los primeros ahí estellos de justicia en un caso tan relevante también y que yo creo que no debemos de olvidar que tiene que haber memoria colectiva de este tema. Sé que andamos con todo esto de las fiestas de cierre de año, pero yo creo que no hay que apostarle al olvido. Cerramos con esto, Jesús. Sí, Karina, mira, lo que parece haber, Karina, especialmente el último que mencionas, el sentido, el tono, el ritmo, la narrativa, parece estar orientado a un sistema de borrado de esta memoria colectiva. Desde el sentido hasta la cadencia, el fraseo, la opacidad, la reserva de información, la negativa de entrevistas, el esconder a funcionarios, pareciera estar todo como articulado para no dar información. Y esperemos que no se esté apostando a esto porque entonces solo va a abonar a la impunidad. Y la impunidad, Karina, en 15, 16 años más, va a volver a provocar este tipo de tragedias. Lamentablemente. Si no, Hemos tenido suficiente uh-huh. y ojalá pudiéramos aprender algo, pero el tono, digamos, abonando a la secrecía y al olvido, no ayuda a solidificar la esperanza, la demanda y el derecho de acceso a justicia Uh-huh. para las víctimas, así como de transparencia para el resto de la población. Solo Así quisiera es. cerrar con un comentario. Sí, claro. Yo pedí al ayuntamiento la licencia de uso de suelo del establecimiento que se quemó, donde estaba la tienda, donde está la Sí, tienda Waldos. recuerdo que dijiste eso. Y la respuesta, Karina, es la siguiente. La voy a leer en el sentido que está y ahorita comentamos. Se le informa que no se localizó registro alguno de solicitud, trámite o emisión de licencia de uso de suelo específico respecto al establecimiento señalado. Cabe mencionar que para que un inmueble requiera dicho trámite, debe tratarse de un local que forme parte de un inmueble mayor que tenga su propia licencia de uso de suelo. Es decir, el ayuntamiento no sabe de quién es esta licencia o bien
el inmueble es propiedad de un particular o una particular ajeno o ajena a Waldos del Mar de México. Qué interesante, ¿no? Se hablaba, tenía yo ese dato, que eso es lo que podría pasar, pero de todas maneras, entonces, ¿cómo operaba sin licencia de uso de suelo, no? Así es. O sea, o si Entonces, está, o la borraron, o la quitaron, o cómo está el asunto. parece ser de una particular, Karina, de una Ujú. empresaria. Sí. Estamos en el proceso de confirmar eso. Sería interesante conocer el nombre de esta persona. Esta empresaria, parece no tener vinculación o ser parte de la estructura corporativa de Ujú. Waldos del Mar de México. Bien, pues bueno, estaremos a tanto. Sé que estás investigando el tema. Jesús, nosotros quedamos abiertos para cualquier cosa que quieras compartirnos en relación a esto y este trazo que estás haciendo y detrás de todo el poder económico que puede existir en este caso. Será interesante conocer cómo vas avanzando. Muchísimas gracias, Jesús. Qué interesante platicar contigo, como siempre. Igualmente, Karina, un placer. Saludos a los colegas que están en cabina acompañándote y bueno, un placer siempre hablar con tu audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Jesús Ibarra es Bye. periodista independiente, académico, periodista de investigación sonorense.